Hoy es 1 de abril del año 2023. Nos encontramos en la Escuela Preparatoria Carlos Fuentes de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Hoy nos acompañan los escritores de Tuxtepec que nos van a platicar cuál es la dinámica para llegar a ser un excelente escritor. Permitamos que ellos mismos se presenten. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Sabino Pérez Ramírez, soy originario de aquí de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Y pues estamos aquí también para compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido a través de los años en la literatura, porque es algo que me gusta hacer y que siento que es importante compartirla y es importante también enseñar a quienes quieren aprender algo sobre eso. Sí, también nos acompaña el escritor. Bueno, buenas tardes, jovencitos. Yo también soy escritor, soy maestro ya, que dejé el servicio hace 8 años, yo jubilado, y matemáticas y física en secundarias, durante 35 años. Fui coordinador de tecnología, hice un director y en los últimos 15 años de vida. Pero siempre me ha gustado escribir. Los libros de tecnología y taller de Universidad 1 y 2 los escribí estando en servicio como maestro. Y este último libro, El Campesino, que es una novela, lo escribí en este tiempo que estoy ya de receso. Y créanme que una vez que encuentren el caminito, el hilo a la escritura, les va a gustar escribir, porque hay mucho sobre qué escribir, hay mucho. Y nada más deben ustedes de sentirlo, de desearlo, de querer plasmar algo de lo que oyen, de lo que ven, de lo que saborean, de lo que palpan, de todas esas cositas que puedan encontrar con sus 5 sentidos, lo pueden plasmar en un libro. Y esta es una oportunidad también que yo tengo, me invitó aquí el señor Sabino, porque su editorial fue la que editó mi libro. Y no demorando voy a sacar también un libro de poemas. Posiblemente en unos meses más ya tengamos la oportunidad de venir a presentarlo, a leer algunos poemas, etc. Y espero que esta plática que vamos a tener pues sea de provecho, sobre todo para los que están presentes, que son los que se interesan en escucharnos. Sabemos que su biografía, profe Sabino, gracias a Dios, es extensa, pero nos gustaría que usted mismo nos dijera cómo fueron sus inicios en la escritura. Gracias, muy amable. Mire, les voy a contar una historia muy breve, muy breve. Yo vengo de una familia de pescadores y desde muy pequeño pues nos las pasábamos en el río con los peces, pescando con redes, en las chalupas, en las lanchas, con el motor, y mi padre tenía pescadores, al menos 6, 7 u 8 pescadores, y estos pescadores les gustaban leer la revista de historietas de esos tiempos, allá por 1968, 70, 75, y a mí me nació la idea de leer, porque cuando iba yo en la primaria, tercero o cuarto año de primaria, pues me gustaba leer, y comencé a leer esas revistas. Ya después ya no me gustaban leer las revistas con dibujos, quería yo leer puras letras y compraba libros para leer. Mi madre era analfabeta, mi padre también, y tenían la idea de que si uno leía mucho se iba a volver loco. Entonces lo que hacía era romperme o quemarme las
estaba mal su pensar de ella, porque me veía hablando con los árboles y con los árboles y con todo eso. Haber dicho que ya mi hijo se estaba volviendo loco. Pero después me dio por escribir cuando yo ingreso, bueno, primeramente cuando me enamoro de una chica, pues va la cartita, el poemita que escribimos de inicio como chamacos enamorados, ¿no? Y después entro a la Casa de Cultura cuando inicia y me gusta el teatro y escribo algunos guiones de teatro que nunca se montaron, simplemente me quedé con ellos, que por cierto se lo comieron los ratones en el paso de los años. Posteriormente me fui a Tabasco, en 1987 me fui a Tabasco. Allá en Tabasco, pues yo siendo pescador de agua salada, en frontera Tabasco, me dio como me gustaba leer y escribir, pues me dio por buscar a alguien que me asesorara, que alguien leyera lo que yo escribía para que me diera el visto bueno, porque yo se lo mostraba pues a algún amigo, a algún compañero de trabajo, y ellos lo leían y me decían qué bien, qué bonito. Pero yo no estaba satisfecho, yo quería saber que alguien que conociera la materia pues me dijera que si estaba bien o mal, ¿no? Y entonces conocí a un poeta tabasqueño, Francisco Ascanio Centeno, y él daba taller de literatura, taller literario en la Casa de la Cultura de allá de ese lugar, y allí fue donde fue por primera vez que mostré a una persona que conocía de eso, de mi trabajo. Entonces leyó mis poemas y me dijo, guárdalos, dice, y luego lo volveremos a revisar. Fue lo único que me dijo. Dice, mira, por aquí tengo un libro, sacó un libro de cuentos muy breves. Si sabes que son minicuentos, si sabes que son microcuentos. ¿Has leído cuentos? Porque yo no sabía si eran cuentos porque leía o no sé, pero yo leía. Y entonces me dice, lee unos cuentos. Y luego comentamos y leí creo que como 5 cuentecitos cortos. Ya leíste, sí, le digo, ya leí 5 cuentos, 5 o 6 cuentos. ¿Qué te parece, no? ¿Le entendiste? Sí, claro. Dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Vas a escribirme un cuento en este momento. Me vas a escribir un cuento corto, como tú quieras escribir, me vas a escribir un cuento. Y con esto va a ser tu entrada o despedida de esto, porque aquí me voy a dar cuenta si tienes capacidad para escribir o definitivamente te voy a decir que no pierdas tu tiempo. Y sí, me puse a escribir y escribí un cuentecito que era como de media cuartilla más o menos. Y se lo leí. Me pidió que se lo leyera 3 veces y me dice, pero tú lo inventaste. Así, yo lo inventé. No lo copiaste por ahí, no le dije, ¿qué? Dice, pues, está muy bien. Tú eres pescador, ¿verdad? Sí, está muy bien estructurado el cuento. Y por cierto que ese cuento fue publicado en algunas revistas y periódicos. Y así fue como inicio dentro de la materia de guiones de la literatura. Entonces, llega el momento en que, pasando los meses, reviso mi material y me doy cuenta que era un desastre lo que había escrito anteriormente. Yo dije, este pasado se va a quedar enterrado. Entonces, tomé un encendedor y lo escondí todo. Tal vez me quedó en la memoria alguno, porque pues, el chamaco enamorado pues se graba las cosas, ¿sabes?
dice, oye, qué bueno está este cuento. Ese cuentecito fue publicado por La Jornada en su sección sabatina. Después escribí el cuento Adiós amigo, que habla de delfines, y también fue publicado en el periódico La Jornada. Entonces, así es como empiezo dentro de lo que es el ejercicio de escribir. Y conozco allí mismo, en ese lugar, conozco a un especialista en el cuento, Efraín Gutiérrez, un escritor tabasqueño, que en paz descanse también. Y este amigo me enseñó cómo hacer para limpiar el trabajo literario, cómo podemos hacer para que ese trabajo quede completamente aceptable, pues, porque, bueno, pues estamos acostumbrados, nosotros aquí nos encontramos en la cuenca del Papaloapan, y si, como hablamos, sobre todo cuando no tenemos un nivel académico, o que nos relacionamos con cierto sector de la población, en el caso mío que era un pescador, el habla, si lo hiciéramos tal como lo pronunciamos, así como lo hablamos y lo escribiéramos, nos daríamos cuenta que escribimos con un montón de errores gramaticales. Entonces, ¿cómo limpiar el trabajo? ¿Cómo hacer que ese trabajo quede ordenado su redacción? Entonces, y eso fue lo que aprendí con Efraín Gutiérrez. Y luego, pues en 1990 me regreso a Tuxtepec. Allá en Tabasco, pues tuve la oportunidad de participar en el primer encuentro, para mí, el primer encuentro nacional de escritores en Villahermosa, Tabasco, 1979. Y en febrero de 1990 regreso a Tuxtepec. Aquí en Tuxtepec, pues se me ocurre casarme con la mujer que me había enamorado unos años antes. Digo, se me ocurre en el sentido de que no estaba yo preparado económicamente para hacerlo, y esa situación pues me ocupó mucho tiempo en lo que estaba haciendo. Aún así, en 1991 tomo la iniciativa de impartir el taller de creación literaria, y con otro compañero que nos habíamos conocido de la actividad cultural, formamos un grupo, el Grupo Flamenco, y los que impartían, los que conocían prácticamente de alguna disciplina cultural, pues acordamos impartir talleres para niños y jóvenes de forma gratuita, y así fue como hicimos el movimiento. En 1992 conocí a Dagoberto Peña Ortiz, un poeta que falleció en 1994, por cierto, de aquí de Tuxtepec, y en esas fechas Dagoberto me presenta a Antonio Ávila. Antonio Ávila estaba en Loma Bonita, allá vivía y allá impartía su cátedra y su taller de creación, taller literario que llamaba. Y aquí pues llegaba los sábados, fines de semana, y aquí compartíamos algunas experiencias y algunas cervezas también, que me gustaba mucho tomar. Entonces, y así fue como fue naciendo una pequeña revista que estuve publicando, La Canasta. Luego nace unos folletos o plaquetas con el nombre del Plan de los Pájaros. Después publico un periódico que se llamó Papalote, un periódico cultural. Posteriormente publiqué otro medio de comunicación ya un poquito más de corte sociopolítico, que se llamó Gran Cóndor, y también participamos en algunos encuentros regionales de escritores, estatal o regional, de escritores como Antonio Ávila. Formamos el equipo prácticamente, ¿no?, de actividad
Y así fue como nace en el 2005 el proyecto Premio Nacional de Poesía de Tuxtepec Río Papaloapan, en el que nosotros somos cofundadores de eso, ¿no? Y también poco antes, en el 98 más o menos, en la revista Plan de los Pájaros, de la que ya habíamos estado trabajando con eso. Y así es como comienzo también a publicar. El periódico Noticias me concedió una página en 1994 que concluyó ahorita que entró lo de la pandemia, pero todas esas fechas estuve publicando una página dominical cultural. Y bueno, pues nace también la idea de publicar un libro con mis trabajos que se habían estado publicando en antologías, en revistas literarias y periódicos, suplementos culturales de los periódicos. Y así fue como nace también mi primer libro, el libro Escamas de Luna, que lo metí a un concurso literario en la convocatoria Poesca, y por buena fortuna ocupé el primer lugar, o más bien había un solo premio pues, para todas las disciplinas dentro de la literatura, como es la novela, el cuento, el teatro, la crónica, el relato, y la poesía. Y entonces, afortunadamente, pues tuve la gracia de haber ganado el premio, y ya para 2009 metí a un proyecto mi libro El Laberinto, que también fue aprobado. Ya posteriormente, es que tengo mucho material para publicar, crónicas, relatos, y tengo un anecdotario también con muchas páginas que yo considero que son muy interesantes. Entonces, pues así es. He participado, por supuesto, en los encuentros nacionales, regionales, locales, internacionales de escritores, a muchos encuentros. Pertenezco a la Asociación Nacional de Escritores del Golfo, la Asociación Contemporánea de Escritores Mexicanos, de la que soy cofundador, y también la Unión Internacional de Escritores de Hacedores de Palabras, que la sede está en Oaxaca. Y también pues he tenido la buena fortuna también dentro de esto, que como promotor cultural que he organizado, yo estuve organizando pues año por año las ferias de libros, sin apoyo de ninguna autoridad, solo con la iniciativa privada. Y eso los pobres, los ricos no dan nada. Y también los encuentros nacionales e internacionales de escritores también lo hemos hecho con el apoyo de la gente. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer a muchos escritores, de tener la oportunidad de que mis trabajos se lean en otros países también. Y les ha gustado bastante el trabajo. Algunos amigos escritores que he conocido de muy buen nivel, como José Emilio Pacheco, como Víctor, Nestroza, en fin, muchos escritores. No conocía en persona a Carlos Monsiváis, pero él, por medio del escritor Julio Ramírez, me pidió una entrevista con la finalidad de hacer un prólogo para uno de mis libros. Desafortunadamente no pude asistir cuando fue la cita y ya no tuve otra oportunidad porque luego de manera sorpresiva. Entonces, esto me ha dado a mí igual satisfacción. Pues tuve la oportunidad de ser subdirector de cultura en el municipio, luego director de educación y cultura, luego me dieron la dirección de la Casa de la Cultura, luego me nombraron
miembro del Consejo de Desarrollo Cultural del Estado también, y he representado a nuestro estado en el Festival Cultural del Sotavento en Tabasco y cosas así que me ha dado. Esa ha sido para mí la satisfacción de servir y tener la oportunidad de que me tomen en cuenta para algunas actividades. Ha sido una gran satisfacción porque no podemos decir que conseguir la riqueza o la grandeza de lo que puede uno hacer a través de la experiencia que pueda uno tener para poder tener bienes materiales. No puedo decir que para mí eso sea satisfactorio y yo escogí el camino de servir. Pues comentando nuevamente, es un honor tenerlos a los dos aquí. Me gustaría mucho escuchar la historia del señor Emilio y saber cómo se inspiró igualmente en este mundo tan hermoso. Una preguntita que tengo es, ¿quién es su autor favorito y por qué? Pues sería muy bonito si ambos me responden esa pregunta. Claro. Mi autor favorito en el cuento pues es Juan Rulfo. ¿Quién, perdón? Juan Rulfo. Sí, tiene dos libros, grandiosos libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, por cierto. Entonces, considero que la literatura de él es el reflejo del México que aún permanece por allá, por esas partes donde se da el nido de los pobres, como le dicen algunos, a la gente que está marginada. Juan Rulfo refleja ese sentir de la sociedad que muchos que viven en la opulencia no sabían que existía ese sector tan desprotegido, y tan abandonado. No lo sabía porque no quería saber, ¿sí? Ellos buscan la riqueza a como dé lugar y a costa de lo que sea. Entonces Juan Rulfo lo que hacía era reflejar ese sentir de esa sociedad y pasársela a aquellos que la desconocían. Pero la magia, como que lo dice, esa es la otra parte, la forma en que escribe, en que hace que uno sienta que está uno en el lugar de los hechos, porque su trabajo de Juan Rulfo está en primera persona, o sea, él es el personaje, él es el que sufre, el que vive, el que conoce, el que está, el que escarba, el que siente, el que cuenta toda esa historia. Entonces, para mí Juan Rulfo es de lo más grande que hay en este tipo de literatura, que consideramos que es una magia de la literatura que él hace. Y en el caso de Pedro Páramo, también de Juan Rulfo, pues en verdad que nosotros somos fantasiosos. Nosotros somos fantasiosos, pero no tenemos la capacidad de introducirnos a un mundo que está paralelo al nuestro, como en el caso de Pedro Páramo, que ese personaje está dentro de una ¿cómo le diré? Como si fuera otro mundo que está paralelo al nuestro, pero donde todos son muertos, todos están ya fallecidos. Pero la forma en que él, cómo lo hace, cómo te introduce y cómo no te das cuenta que estás viviendo allí, en ese mundo, pues allí estás. Y en el caso de la novela, pues me gusta mucho a Gabriel García Márquez. La magia de la literatura en las manos de García Márquez es algo grandioso, maravilloso. Cómo te introduce al mundo que él quiere que tú conozcas, pues. Es
esa forma tan ligera de decir las cosas, tan magistral de poderlas transmitirla, porque lo importante es la humildad con que escribas. A diferencia de algunos otros escritores que hacían trabajos pero como para una élite, pues, y en el caso de Rufo o en el caso de Gabriel García Márquez, pues era un nivel que está a la altura de todo. Por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo. Y es un trabajo, una novela que a pesar de que es un poco extensa, no te cansa para leer. Y estás saboreando cada una de las palabras, cada uno de los episodios, cómo te introduce dentro de un pasado a un presente y juega así, sin que te pierdas. Y así podríamos citar algunas otras novelas de este señor Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, increíble, que no es una novela muy intensa, pero que también tiene una historia impresionante. La novela, el coronel no tiene quien escriba, ¿no? En fin, y así podemos decir. También escribe cuentos, y cuentos un poco extensos que para mí son como novelas cortas. En el caso del cuento, en el caso de Rufo, que es más como relato, ¿no?, que como cuento, y luego ahorita pasaremos un poquito más a hablar sobre el cuento, porque hay una diferencia entre el relato y el cuento. En el caso de Gabriel García Márquez, en el trabajo del cuento, que él le llama cuentos cortos, pero pues 30, 40 cuartillas no son tan cortos que digamos. Entonces, pero como no sientes, lo lees y no sientes que lo terminas, pues cuando lo terminas, porque te lleva a episodios bastante climáticos y te saca, o sea, te deja al final, pues primero satisfecho, te deja satisfecho. Pero también al final como que no hay alguna fuerza que diga que le dé la categoría que tiene que tener el cuento dentro de lo que es el parámetro del cuento corto, como dice él. Bueno, ¿se oye? Bien. Yo entendí que para escribir un libro, primero se necesita de la inquietud de escribir un libro. ¿Por qué lo quieres escribir? Porque el desarrollo de la literatura, de la escritura del libro, tiene que coincidir con la manera de ser, la manera de vivir de la gente a la que le quieres escribir el libro, y vas a adaptarte lo más que se pueda para que el libro guste, para que el libro agrade, para que el libro lo entiendan y aprendan algo de él. En mi caso, los libros de tecnología y taller de electricidad 1 y electricidad 2, pues fueron fáciles de escribir porque me basé en un programa de secundarias técnicas. Yo fui maestro de secundarias técnicas y me guié más o menos para desarrollarlo en ese rato. Ya había hecho los 6 libros, nada más que la dueña de mi editorial falleció. Y los hijos arrebataron todo lo que había hecho la mamá, la editorial y cuantas cosas, y se acabó el nexo que había entre nosotros, los escritores cercanos, que éramos 10 en aquel entonces. Pero logramos sacar cuando menos 2 libros cada uno de los 10 que éramos. Y ahí se quedaron los otros libros en borrador.
que al paso del tiempo no sé a dónde fueron a dar, pero ya cuando los busqué para a ver si lo podía editar en otra editorial, ya no lo sé. Bueno, eso fue en cuanto a los libros de tecnología y taller de electricidad en la universidad. Después me nació la idea de escribir una novela, porque yo platicaba ya de grande, ya platicaba yo con varios profesionistas de aquí, y casi me salía con la misma historia que yo había vivido. No había dinero en casa, tenían que trabajar, algunos se destinaban en las casas particulares para hacer el aseo, hacer los mandados, y de ahí sacar para estudiar la primaria. Algunos iban con los campesinos a aprender a sembrar maíz, plátano, picante, tomate, jitomate, aprendían y ya ganaban su jornada en la semana, en mediodía, y también salieron adelante con la primaria, me estoy yo y otros se metieron a boleros, andaban boleando mediodía para que el otro día no agarraban para la primaria. Estas pláticas me fueron animando a decir, bueno, ellos también lucharon igual que yo. ¿Por qué no escribir un libro, pues? Porque hay mucha gente que también tuvo que esforzarse mucho para sacar adelante su carrera. Porque después de la primaria también seguí trabajando en secundaria, en bachillerato, y me fui al Politécnico. Allá también trabajando, yo dormí durante 5 años, nomás dormía yo 2 horas y media diarias de lunes a viernes para poder cumplir con mi trabajo y con mi escuela. Me tocó el movimiento del 68, fue una cosa tremenda eso, de que yo estoy vivo de milagro, pero pues, gracias a Dios yo estoy todavía. Y así mis experiencias en la vida, y vuelvo a repetir, este último libro, la novela, me inquietó de escribirla porque mis compañeros profesionales, que aquí hay varios licenciados, algunos doctores, también pasaron por esa misma etapa, la mayoría, que no había dinero en la casa y había que trabajar, de alguna manera si quería seguir adelante. Bueno, lo logré. Me titulé en 1973 en Politécnico y pues trabajé de ingeniero en industria, trabajé en la planta nuclear de Loma Verde, pero yo tenía la inquietud de venir a vivir acá cerca de mi tierra es Camila Roja. Esa inquietud siempre la cargué y nunca eché raíces por allá. Trabajé en el Bajío, en Querétaro, en Celaya, en León, Guanajuato, Ciudad Manta, todo por allá, pero no me acostumbraba yo a estar lejos de mi tierra. Y vine para acá. Aterricé en Veracruz en la planta nuclear cuando apenas se construyó. Vivimos ahí 3 años y nos ofrecieron un trabajo aquí en la papelera. Pero cuando yo llegué un día después, porque no me habían dado los papeles allá en Veracruz, ya no estaba el trabajo ofrecido. Me ofrecieron otro, pero como se trataba de estarse desvelando toda la noche, le dije que me esperara por viernes, le dije que me esperara para el lunes. Y en ese trayecto de la papelera aquí a la ciudad, me encontró en el camino un arquitecto, el arquitecto Rodrigo Bravo Torra, que para descanse, y había sido mi maestro de matemáticas. Me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué haces? Le digo, pues aquí ando buscando trabajo. Ya le conté lo de la papelera, me dice, mira, tengo trabajo para ti en la secundaria, él era director de una técnica. Te voy a dar tiempo completo, me dice. 40 horas te voy a dar. ¿Eres titulado? Sí, bueno, necesito un titulado. Nada más que pues cambiarse de la industria a una escuela como que no es tan fácil. No es tan fácil porque no es lo mismo desarrollarse como un ingeniero ahí entre los equipos eléctricos a venir a impartir clases. Y ya llegué a la casa de ustedes, ya le platicé a mi familia y me pusieron grito en el cielo, ¿qué vas a hacer de maestro?
¿quieres el dinero? ¿Qué vas a hacer de maestro? Y ahí estaba yo dando vueltas en la sala para que por allá pensando qué iba yo a hacer, porque llegó un maestro que mandó el arquitecto y el director a decirme que quería los papeles porque esa tarde se iba a Oaxaca, porque también se iba a llevar otros papeles más de otros maestros que iban a entrar. Y yo dije, bueno, pues me voy a qué hago. Y ya al final me convencí y dije, bueno, el que va a ver por su futuro lo va a hacer yo voy a ser el que voy a luchar por lo mío, etc. Entonces ya le entregué todos mis papeles y fue un viernes, el siguiente lunes ya estaba yo trabajando como maestro de matemáticas en la 97 y en la 2, en la 2 daba yo física 3 y en la 97 daba matemáticas 3. Y así aterricé en el sistema educativo. Pero yo desde niño tenía la inquietud de escribir. En la primaria yo hacía algunas, según poemas, según poesías. Estaba toda maltrecha y todo, ¿no? Pero me nacía la idea de escribir. Y ya con los años, cuando pasaron 35 años, que fue lo que trabajé, el tiempo que trabajé en las secundarias, pues fui maestro de matemática, maestro de física, fui coordinador de tecnologías, fui su director. Y los últimos 15 años fui director. Pero la inquietud de escribir no se me quitaba. No, ahí estaba, pendiente. Entonces, ya con la plática que tuve con varios de los profesionistas de acá, escribí mi libro. Entonces empecé una novela adaptada a muchos pasos como estudiante, pero tiene muchos ejemplos que muchas veces en este tiempo necesitan los estudiantes, porque hay mucha decepción. Yo en el tiempo que estuve en las escuelas, yo llegaba y veía mi salón al principio lleno de 40 alumnos cuando menos, y iban saliéndose del salón, se perdían los chamacos de la ciudad con otro trabajo, no sé qué hacían, la cosa que se perdía. Y lo mismo sucedió en México, ya en la profesional. Allá también eran salones grandes, de 40 y tantos estudiantes. Y cuando llegó el movimiento del 68, desaparecieron muchos. De 40, créanme que quedaron como 20. Y los padres de familia llegaban los fines de semana, los viernes, a preguntar por sus hijos, y sus hijos no aparecían en ningún lado. Ni se iban a su casa porque no estaban, ni iban a la escuela porque ya no estaban. Bueno, fue una historia pesada, pero empecé mi libro recordando el tiempo de campesino, y lo escribí pero con la idea de animar a la gente que se frena, a la gente que se decepciona, a la gente que se siente fracasar por muchos problemas que encuentra, y es de apoyo, Así escribí el libro, la novela aquí traigo los El campesino, pero es un libro de animación personal. Para mí está muy bueno el recibir asesoramiento aquí del señor Sabino, que es el director de editorial que está aquí ¿cómo se llama la editorial? Y lo sacamos adelante. Y en cuanto a mis libros preferidos, pues el que recuerdo es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que fenomenal el libro. Un muchacho que no tenía mucho arraigo como escritor, pero se inspiró en todo lo que vio en su ciudad, en su pueblo, y lo premiaron con el número 1 en su época. Y también, como decía el compañero Sabino, 100 años de soledad, también es un libro fenomenal. Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de leerlos. Acostúmbrense
comience a leer porque el cerebro tiene mucha capacidad. Tenemos 100.000 millones de neuronas vacías ahí y en nuestros 100 años de vida que podamos vivir, llenamos el 10% de ellos. Procuren leer, estudiar, leer todos los libros que deseen, porque se va llenando las neuronas. Entre más preparado esté, más fácil se les va a hacer sobrevivir. Ahorita, con el tiempo que estamos viviendo de tantas cosas difíciles, tienen que irse preparando bien. Ahorita la tecnología está avanzando bastante y tienen que prepararse para poder enfrentarse al nuevo futuro que viene, ya no demorando. Ya, por ejemplo, esos famosos platillos voladores que nos visitan por todos lados, son extraterrestres o son extraterrestres que viven aquí en la Tierra o que vienen de lejos, pero todavía no van a saber exactamente cuál es el secreto. Posiblemente estén esperando que la humanidad se identifique bien con ellos y vamos a tener una sorpresota, porque vamos a ser vecinos con muchos extraterrestres y al final vamos a llegar al momento que somos seres del universo y que como tales vamos a llevarnos con todos ellos y vamos a salir con nuestras naves también a otros mundos. Eso ya no va a demorar mucho, unos 10 años, 15 años, y van a ver qué cambio tan grande. Entonces hay mucho de donde escribir, hay muchas cosas nuevas también que uno puede adentrarse para sacar datos y abrir los ojos de la gente a través del libro. Porque al fin y al cabo, sí, es un esfuerzo escribir un libro, pero en ese libro le va a abrir los ojos a mucha gente, va a aprender muchas cosas que ni soñaba leer, ni soñaba ver, y ahí lo va a encontrar. Entonces, si ustedes se esmeran y empiezan a escribir un libro, se van a encontrar con la magia de que las palabras van saliendo. Nada más con el simple hecho de que ustedes armaran un diario, desde que salen de su casa en la mañana, a qué hora salen, qué hacen, cómo llegan a la escuela qué hacen, van escribiendo lo más importante. Alrededor de un año ya tienen un buen chasis de papeles que si los filtran, pues pueden sacar un libro de los mejores temas que puedan escribir. Para que no pierdan el tiempo, pues, para que empiecen, porque por algún punto deben de empezar. Entonces, para mí, ese es el más fácil. Empezar a escribir el diario de estudiante, desde la casa hasta la escuela y de regreso. Y van a ver que se van a sorprender de tantas cosas bonitas que ustedes hacen, que los maestros les enseñan, lo que pasa en el salón, lo que pasa en la calle, en los humanos, etc. Y van a ver que escribir un libro no es difícil, es fácil, nada más hay que proponerse. Entonces, de esa manera yo desarrollé mis libros. Y ahorita estoy terminando uno de poemas, son poemas de la vida real, llamo yo, porque no son poemas que hablan de profundidades del mar o de la inmensidad del cielo, no, son de la vida real, de lo que vivimos a diario, de los amores, de los desamores, de las emociones, de los éxitos, de los fracasos, de ese tipo de poemas. Pero a cada poema le anexo un comentario. ¿Por qué motivo y razón surgió ese poema? Por esto que sucedió. ¿Y para qué sirve ese comentario? Pues para que el lector tome experiencia y no cometa el error de llegar al punto que dice el poema. Cuando el poema es bonito, pues que a toda bien, pero cuando no es bonito, que se refiere a un fracaso, que se refiere a algún dolor, que no llegue a ese punto. Y ahí va el comentario anexado al poema para que aprendan, muchachos. Sobre todo lo voy a dedicar a la juventud.
la gerente de Santander que estaba antes, ahorita está en Veracruz, que estaba aquí, le dijo, ¿sabe usted cuántos años estuve de novia con mi ex? Dijo, no sé, 10 años. 10 años estuve de novio, estuvimos de novio. ¿Y sabe qué? A los 2 años fracasó. Entonces, ¿qué falta ahí? Falta preparación. Entonces, para esos problemitas y muchos más, va dedicado mi poemario. El poema con su comentario para que no lleguen a vivir eso. Me gustaría hacerle otra pregunta, no sé si usted cree que quizás se suceda. Sí. Para los dos, igual. Algo que me causa mucho interés es que, pues, ustedes, por ejemplo, el señor Sabino, su inspiración fue, pues, desde muy pequeño, ¿no? Y de usted, digamos que estaba la semillita, pero floreció un poquito después. Con el señor Emilio me causa mucha curiosidad que él estudió una carrera, estuvo en trabajo de campo y en algún punto pues todo cambió. Ahora sí que en todos esos años que estuvo de maestro no le causó curiosidad volver a trabajar o a tener trabajo de campo en su área, o digamos que le entró el amor de la educación y por eso fue que se quedó ahí. Esa es una, y la otra es para los dos. Ya ven que ahorita pues estamos en una era de digitalización, todo es el celular, la computadora, la tablet. ¿A ustedes qué les gusta más? Que los libros, pues digamos que los tengamos en escrito, en papel y leerlos así, o también están a favor de, digamos, de ir al futuro y utilizar los medios que tenemos, o sea que la escritura y la lectura vayan actualizándose, digamos así, conforme a las generaciones pues futuras. Yo soy una persona ya mayor también en el sentido, porque pues ya tengo 30, soy mamá. Me pasó algo parecido a lo que el señor Emilio tiene en su libro. Me costó trabajo pues estudiar, trabajar, y por esas cuestiones estoy estudiando ahorita. Entonces mi esposo me animó y creo que nunca es tarde para terminarlo, ¿no? A mis 30 quiero acabar la prepa y la universidad, si Dios me presta vida, y ser un ejemplo para mi niña. Entonces con mis compañeros que están solteros, pues son más chiquitos y todo, pero pues ahora sí que estamos en la evolución con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les gusta más? ¿Que la escritura y la lectura inspirada en ustedes evolucione o un poquito más a la vieja escuela, digámoslo así? Bueno, primeramente no tenemos que estar peleando con la tecnología, porque los tiempos tienen que irse adaptando, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, a todo lo que se da. Y un libro, para mí me fascinan los libros así impresos, sentirlos, leerlos, llevarlos para donde sea y leerlos a la hora que uno quiera o pueda tener un momento, o leerlos, porque hasta el olor del libro tiene lo suyo y todo, ¿no? En cuanto a los libros digitales, pues lo importante es que viajan para todo el mundo en cuestión de segundos. Que si no tiene uno a la mano un libro físico, a lo mejor tienes el celular. Yo he hecho esto también, de que cuando viajo voy con el celular leyendo un libro, cuando no llevo un libro físico, o porque mi libro va en la maleta y no lo pude sacar. Pero siempre que viajo de día porque me gusta ir leyendo así el libro físico. Y esta parte de la tecnología, el libro hay muchas formas de poder bajar libros de diferentes autores, sobre todo los autores, los clásicos. Bajas un libro, no te cuesta nada,
tienes un montón. Yo en mis carpetas tengo un montón de libros, aquí en mi celular tengo un montón de libros que cuando tengo oportunidad voy leyendo, y cuando estoy a veces en la computadora, en la lab, en fin, me pongo a leer también. O los amigos que me dicen, oye, quiero que me hagas el favor de revisar un libro, y de cualquier parte de donde se encuentre, de acá de México o de otros países, pues en cuestión de segundos lo tengo a la mano y compartimos de esa forma, ¿no? la experiencia. Y sobre todo una manera de almacenar muchísimos libros en algo tan pequeñito como una memoria, ¿no? Sí, y creo que eso es bien interesante. Es una gran ventaja, una gran ventaja. La desventaja está en que es saber ser muy pesado para la vista. También hay, obviamente que hay aparatos especiales para leer y evitar que el brillo te llegue, ¿no? Pero la radiación que emiten los celulares o las televisiones y todo eso, pues afecta a la salud. Claro, no es tan así que digamos ya te noqueó y punto, ¿no? Va haciendo de forma gradual, va abonando para que alguna enfermedad se vaya haciendo crónica, ¿no? Pero de ahí no pasa. No, y a veces perdemos más el tiempo en el mismo celular viendo otras cosas que no hay nada bueno que la escritura, ¿no? Sí, cuando la gente está acostumbrada a usar el celular para perder el tiempo, pues sí, obviamente. Pero para los que tenemos ahora sí que muchas cosas pendientes y que sabemos que el celular tiene un caudal tremendo de sabiduría, que es lo que debemos aprovechar siempre. Entonces, leer un buen poema, o en el caso mío que yo leo muchos artículos periodísticos, estar actualizado de todo eso, es lo que me gusta. Entonces, parte. A día de hoy, ¿cuántas obras tiene usted? Bueno, el señor Emilio nos compartió que tiene 3. ¿Y usted cuántas tiene más o menos? Yo tengo 4 obras muy pequeñas. El libro más extenso que tengo es Escamas del Mundo. Luego El Laberinto, a ver si tengo oportunidad de demostrarse. El Laberinto, que es un libro pequeño. María Sabina también es un libro pequeño, y el poemario también es muy pequeño. Espero que tenga oportunidad de leer algo también, y sobre todo comentarles cómo nace el poema, este texto. Ustedes están en la materia de literatura. Tenemos historia y literatura, y tuvimos taller de lectura y de redacción que viene muy de la mano con lo que ustedes nos están compartiendo. Sí. Una curiosidad, ¿cuántas horas más o menos le dedica usted y el señor Emilio a lectura, si quiere, pues maestro? Sí, yo todos los días leo al menos unas 10 cuartillas diarias leo. ¿Eso es más o menos una hora? No, como unos, podemos decir, media hora. Sí, pero también leo alrededor de 6 a 8 libros por año. Estamos incluyendo a veces libros cortos o a veces novela extensa. Entonces me gusta leer, pues, y eso, pero también me leo de 15 a 20 artículos periodísticos. Como que va variando para que sea más interesante todo. Tenemos que conocer qué es lo que pasa, estar actualizado de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo también. Claro, más en el país, estamos aquí. Y sobre todo informarnos, porque a veces en el celular viene una información, pero no es la correcta. De hecho, no me confío del TikTok ni de esas cosas que pasan, ¿no? Yo casi no lo veo, ¿no? Yo voy directo a un artículo periodístico. Si me interesa el artículo periodístico, porque está, por lo regular, yo trabajé
desde ahí en la fuente pues ya estamos viendo de dónde se... Sí, el taller de lectura es lo que nos enseñaron principalmente, irnos a una fuente confiable y no confiarte de una sola, sino como que Es que a veces dentro del periodismo, como en todo, por ejemplo, tengo amigos que son escritores que se inclinan mucho sobre una corriente política, ideológica y también pues sus poemas o su literatura, no sé, a lo mejor tengan caducidad porque se inclinan hacia algo. Yo diría que no, que debemos de ser imparciales completamente. Yo tuve la buena fortuna que nunca me mocharon mis columnas, sí. Eso es porque me gusta mucho la imparcialidad. Pero también si nosotros no nos empapamos de lo que está pasando, si solo nos basamos en el sentir de un medio de comunicación, en el sentir de un periodista en especial, analista, en fin, conocemos allí las corrientes ideológicas a las que se inclinan a través de lo que escriben. Pero lo bonito es que sepas primeramente discernir y que no tengas la inclinación hacia algo, porque entonces eso nos hace ser parciales. En el periodismo así es. A mí me gusta mucho el periodismo. Nos gustaría que Carlos nos hiciera la última pregunta, porque ya el tiempo se nos... La respuesta rápida del señor Emilio, rapidísimo. ¿Todavía hay tiempo? No, ya no hay. Ya no puede ser buenas tardes. Pues ya escucharon todo un repertorio aquí con el señor Sabino, que desde niño se ha dedicado a escribir. Como les dije, yo tenía la inquietud de escribir un libro y los de tecnología y taller lo escribí cuando era maestro, cuando empecé a ser maestro de secundaria, los escribí ahí en esa época. Ya este último, se llama El Campesino, lo hice ya ahorita que estoy de vacaciones, que ya no trabajo, estoy jubilado. Este libro se está vendiendo en la proveedora escolar en Oaxaca a 130. Yo los vendo a 100, con tal de que lo lean. Me interesa que lo lean. Me interesa bastante que lo lean, sobre todo los chamacos que están en las escuelas, porque les va a animar a terminar su carrera, porque hay que terminar la carrera, no quedarse en secundaria, no quedarse en prepa, no quedarse atorado por ahí, no, hasta terminar. Entonces, ahí van a encontrar varios caminitos de cómo llegar a finalizar una carrera. Desde mi punto de vista muy particular, desde luego, pero yo lo que trato es abrir los ojos, para que no se queden por ahí a medias, que no se queden atorados, y luego la familia se entristece porque sus hijos se echan a perder por ahí, los malos amigos de allá afuera los jalan y se pierden. Esa es la situación, pues, y creo que tanto el señor Sabino como yo tratamos de nuestros libros de enseñar, de abrir los ojos a algo que les haga falta, Mi compañero quiere hacer una pregunta. Sí. Bueno, a ver. La última pregunta es para vos. Es así, ¿cómo hacer el hábito de leer a los jóvenes sin que lo sientan forzoso? Muchas veces, para una persona, en mi caso personal sí me gusta mucho la lectura, pero muchas veces hay jóvenes que les cuesta trabajo, simple o sencillamente no tienen la motivación. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría hacer un hábito para otras personas sin que se sientan tan forzosos?
Bueno, yo recomiendo siempre, y hago una analogía, ¿no? Cuando nosotros nos gusta el deporte, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo a los muchachos, que de repente tú dices, no, pues a mí me gusta el fútbol y quiero estar en el equipo fulano de tal. Para estar en el equipo fulano de tal, primeramente te tienes que preparar, y es desde el momento en que te tomas la decisión. Entonces te vas y te preparas, te ensayas, aprendes cómo dominar el balón y todo lo que te ponga de ejercicio. ¿Sí? Bueno, si quieres llegar a ser escritor tienes que hacer lo mismo. Si quieres llegar a ser un buen lector tienes que hacer lo mismo. Primeramente, como dicen algunos escritores, tenemos el 90% de experiencia, de actividad de escribir, o sea, el ejercicio de escribir, y el 10% de inspiración para llegar a ser una buena novela. Entonces, y en el caso de la lectura es, tómense unos 5 minutos diarios de lectura, 5 minutos diarios de lectura, y no te vas a dar cuenta cuando ya estás leyendo una hora o más. Sabemos que el camino del escritor es infinito y escribir el punto final nunca llega, como esta plática que se nos hizo muy agradable, pero desafortunadamente el tiempo nos ganó. Ojalá que en la siguiente ocasión tengamos oportunidad de seguir platicando. Así que les agradezco a mis compañeros y su presencia, estimados profesores, y esto fue Atrévete. Adiós.